tenemos, hablamos hasta fracturas de húmero distal, ¿cierto? Entonces, vamos a conocer un poquito de este tipo de fracturas que es en niños, ya que es frecuente y quiero que las conozcan. Son las fracturas supracondílicas. Son aquellas fracturas que van en la metáfisis inferior o metáfisis distal del húmero de todos los niños. Por encima del cartílago de crecimiento, ¿ya? Es bastante frecuente en los niños, ¿ya? Principalmente se da por dos tipos de mecanismos. Un mecanismo indirecto, en la gran mayoría de los casos, caen con el brazo extendido. Bueno, y un mecanismo indirecto, no tan frecuente, pero ha habido casos con el brazo en flexión. ¿Ejemplos? Bueno, entonces la clínica, dolor, deformidad en S, esa deformidad va a provocar un acortamiento del antebrazo, aumento de volumen, el signo de Kiminson, que es la equimosis en la cara inferior del brazo. ¿Qué más podemos encontrar? El signo de Pucker. El signo de Pucker, que es un signo de pellizco hacia adentro, como si yo me metiera la piel hacia adentro, y eso me indica que el huesito estuvo a punto de exponerse. ¿Listo? Y siempre valorar la presencia del triángulo de Nela. El triángulo de Nela son dos cóndilos y la punta del olecranon. ¿Listo? Tiene que ser congruente. ¿Listo? No está de más siempre valorar la parte vascular y la parte neurológica. La parte vascular con los pulsos distales, radial y cubital, y la neurológica con la inervación del nervio radial, nervio cubital y el nervio medial. En los niños hay que ser más estrictos en la radiografía, tanto de frente como de perfil del codo. ¿Por qué? Porque valoramos mucho las angulaciones. En la radiografía de frente valoramos el ángulo de Baumann. El ángulo de Baumann, ¿ya?, tiene que medir entre 60 a 80 grados. Mayor a 80 grados, decimos que el cúbito está varo. Menor a 60 grados, el cúbito está valo. ¿Listo? ¿Y cómo calculamos? Diáfisis del húmero, bueno, una línea centrodiafisaria, una línea perpendicular que pase por debajo del capitelo, este es el capitelo, y el ángulo se mide con una línea que corte o atraviese la áfisis de crecimiento. Esa es la forma correcta de medir el ángulo de Baumann. Las líneas de Silverstein son tres, pero la que más importa es la línea de la cortical anterior. La línea de la cortical anterior, que está acá, tiene que cortar el capitelo. Corte el capitelo. Si no corta, hay grandes probabilidades de que el niño no pueda flexionar si el huesito consolida así. No llega a la flexión completa. ¿Ok? Entonces siempre corregir eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta clasificación. Traumatología se han dado cuenta que son muchas clasificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las clasificaciones nos ayudan a nuestro tratamiento. Entonces tenemos la clasificación de Garland. La clasificación de Garland es para fracturas supracondilias. Son de 4 tipos. La tipo 1 es aquella fractura que no está desplazada. Bueno, la tipo 2 es una fractura que ya hay compromiso de la cortical anterior, pero la cortical posterior está íntegra. La tipo 3 ya es una fractura completa desplazada, pero el desplazamiento es hacia anterior o hacia posterior. Y ya la tipo 4 es una fractura completa desplazada. Además de estar desplazada hasta antero-posterior, el fragmento está rotado. Acá. Entonces, la tipo 1 tenemos los signos indirectos como son la almohadilla grasa. ¿No es cierto? Aquí parece que no hay fractura. En línea de Silverstein, mire cómo corta el capitelo, pero tenemos esta almohadilla grasa que es fractura. ¿Listo? La tipo 2, la línea de Silverstein, ¿corta o no corta? No corta, ¿no? Miren cómo está el fragmento hacia atrás. Pero la cortical posterior está íntegra. La tipo 3, desplazamiento antero-posterior. La tipo 4, el fragmento está rotado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de emergencia? La emergencia lo que tienen que hacer es inmovilizar.
una férula braquiopalmar. Bueno, ustedes lo inmovilizan, le toman sus rayos X. Las tipo 1 son de tratamiento ortopédico, solamente con yeso. En las tipo 2, ya como en la radiografía acá, puede que el ángulo de Baumann esté congruente, esté 180 grados, pero si vemos la línea de Silverstein, no corta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este tipo de tratamiento? Hacemos nuestra inmovilización, empujamos ese fragmento, y si ese fragmento reduce mi línea de Silverstein, me corta, ¿ya? Indico tratamiento ortopédico, con controles semanales porque se me puede desplazar. Si me va bien las 3 semanas, quito inmovilización. Pero, pese a que yo hago la reducción en una tipo 2, hablando de la tipo 2, pese a que yo hago la reducción, le coloco su inmovilización, mi línea de Silverstein no me corta, indico tratamiento quirúrgico. Entonces, Garland 1, tratamiento ortopédico. ¿Ya? Férula de yeso, yeso. Tipo 2, valorar quirúrgico versus ortopédico. Y a la tipo 3 o 4, ¿ya? Hacemos tratamiento quirúrgico con clavijas Kirchner. ¿Ya? Pueden ser cruzadas o pueden ser divergentes. ¿Ok? Fracturas de Olecranon. En las fracturas de Olecranon, ¿ya? El mecanismo principal es el directo. No es bicho, por si acaso, es el aire. La ventana. Todo el mundo está buscando la vena. ¿Ya? Entonces va a provocar un arrancamiento por la fuerza del tríceps. Bien, las fracturas de Olecranon. Como toda traumatología, hay clasificación. La clasificación de Mayo. La clasificación de Mayo tenemos en las A, trazo simple, y B, con minuto. La A, tipo 1, fractura simple no desplazada. B, no desplazada. La tipo 2 ya son fracturas desplazadas. A simple, B con minuto. La tipo 3 son fracturas desplazadas y además son luxables. Se luxa. A simple, B con minuto. ¿Listo? Entonces, valoramos fácil. Valoramos ¿qué? En la cabeza de radio. La estabilidad en flexo-extensión y principalmente pronosupinación. Eso nos da la cabeza de radio, principalmente la pronosupinación. Si encontramos un bloqueo en la pronosupinación, sospechen de una fractura de cabeza de radio. ¿Listo? Mecanismos principales el indirecto. El brazo en extensión va a provocar la impactación de la cabeza de radio en el cóndilo humeral. Y la clasificación que utilizamos es la clasificación de Mason. La clasificación de Mason son de 4 tipos. La tipo 1 son aquellas fracturas que no están desplazadas y el tratamiento es conservador, yeso. ¿Cómo tiene que ser el yeso? En supino. La tipo 2 versus ortopédico versus quirúrgico. Si mi fractura, el desplazamiento es menor a 2 milímetros y menor al 30% de la cabeza radial, ya es tratamiento ortopédico. Si me cumple esos criterios o más, mayor a 2 milímetros, mayor al 30%, mi tratamiento es quirúrgico. ¿Con qué? Con placas, con tornillos, con clavos, eso depende del cirujano. Bueno, la tipo 3 ya son aquellas con minutas, ya se puede hacer una osteosíntesis, tratar de unir los fragmentos o sustituirlo por una prótesis. Y la tipo 4 son aquellas fracturas que están luxadas. ¿Listo? Vamos con las fracturas de antebrazo radiocúbito o diafisarias de radiocúbito. Este tipo de fracturas son quirúrgicas en el 99% de los casos. El 1% ¿cuáles son? Aquellas fracturas de trazo incompleto, ¿ya? O aquellas fracturas que no estén desplazadas. Pero ¿por qué son quirúrgicas? Por las fuerzas musculares tanto de los flexores como de los extensores. Me van a provocar la angulación y la deformidad del antebrazo, como vemos acá en este caso del niño.
En este caso de niño, entonces se le hizo la inmovilización, no corrigió adecuadamente la angulación, se colocó estos clavos endomedulares, que se llaman clavos tipo TEN, para que consolide adecuadamente y se retire posteriormente. Entonces el tratamiento puede ser con yeso en aquellas fracturas no desplazadas o incompletas. Mientras más proximal sea la fractura, el yeso es en supino. Y conforme se vaya haciendo más distal, mi yeso tiene que ir un poquito más a prono. ¿Ok? Supino proximal, prono a distal. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer de tratamiento? Fijadores externos para aquellas fracturas expuestas, fracturas con minutas y placas de osteogenesis. Bueno, dijimos en la regla de los dos, valorar dos articulaciones para las fracturas en diáfisis, ¿no? La articulación proximal y la articulación distal. ¿Por qué? Porque pueden ir asociadas estas fracturas con luxaciones. Y anótense porque esto no va a estar en las diapositivas. La luxofractura de Montegia. La luxofractura de Montegia es fractura diafisaria de cúbito más luxación de cabeza de radio. Fractura diafisaria de cúbito más luxación de cabeza de radio. Y la fractura de Galeazzi con doble Z es fractura diafisaria de radio más luxación de la articulación radiocubital distal. Fractura de diáfisis de radio más luxación de la articulación radiocubital distal. Galeazzi. Bien. Entonces estabilizamos nuestra fractura y valoramos. Si hay luxación, reparamos el ligamento anular en este tipo de fractura. Anular acá o reparamos acá en aquellas fracturas diafisarias de radio. Entonces se hace una férula o un vendaje ya por 14 días hasta que pase el proceso inflamatorio, evitando que haga este movimiento, la pronosupinación. Posteriormente se retira y se empieza a hacer movimientos de flexo-extensión y pronosupinación, evitando la carga. ¿Ya? A partir de los 3 meses ya se le indica que puede hacer sus actividades de la vida diaria, y después de 6 meses ya se le indica que puede hacer deportes. ¿Por qué después de 6 meses? Porque las fracturas a este nivel empiezan a consolidarse adecuadamente a partir de las 20 semanas. ¿Ya? Eso es lo que tarda el proceso de consolidación a este nivel de los huesos radiocúbicos. Tenemos entonces las fracturas de muñeca. Bueno, ya hablando de la más distal. Son muy frecuentes tanto en adultos como en jóvenes. La diferencia está que en adultos el mecanismo es de alta energía y en ancianos es de baja energía. También se ha visto que es más frecuente en mujeres, principalmente en aquellas mujeres que están en la menopausia, por la descalcificación de los huesos. ¿Listo? El diagnóstico podemos encontrar con la clínica, ya pueden llegar con esta deformidad, el dorso de tenedor se llama. Bueno, y la radiografía en las dos proyecciones. ¿Para qué? Para valorar estas angulaciones. 11, 22, 11. 11 milímetros, que es la altura radial. Superficie articular a la punta de la apófisis estiloide del radio. 22 grados es lo que mide el ángulo de la superficie radial. 22 grados. Y 11 grados, que es en lateral, vemos el ángulo volar. ¿Ya? La caída volar se llama. Apófisis estiloides del radio, bien, con superficie articular. ¿Qué nos da estos parámetros? Que nos va a decir que va a consolidar o no en buena manera, que va a ser funcionante o no esa muñeca. Entonces la clasificación por epónimos: fracturas extraarticulares, fracturas intraarticulares. Extraarticulares, fractura de Coles, fractura de Smith,
extraarticulares. Fracturas interarticulares, fractura de Barton, fracturas de Chauffeur o del chofer, apófisis esquiloide radio, fracturas de deep punch, que es una fractura de hundimiento a nivel del radio, y la fractura de la fosa del semilunar. ¿Ok? Esa es fractura extraarticular. Otra clasificación que trabajamos mucho acá, que es la clasificación de Friedman. La clasificación de Friedman tenemos 8 tipos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, los números pares, 2, 4, 6 y 8, es lo mismo del anterior, solo que aumenta la apófisis esquiloide del cúbito. Entonces, si ustedes se aprenden la 1, la 3, la 5 y la 7, ya se la conocen la clasificación. Entonces, la tipo 1 es aquella fractura extraarticular, no compromete la articulación radiocarpiana ni radiocubital, está por debajo. La tipo 3 ya es una fractura con trazo radiocarpiano, entonces ya es articular. La tipo 5 es una fractura interarticular. ¿Por qué? Porque el trazo es radiocubital. Y la tipo 7, radiocubital, radiocarpiano. ¿Listo? A partir de la 3 ya consideramos que son quirúrgicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fracturas no son quirúrgicas y cuáles quirúrgicas? Fracturas no quirúrgicas son fracturas que no estén desplazadas, fracturas que se hace el yeso, se lo inmoviliza, ¿ya? Extraarticular y me cumple el 11-22-11 en mi radiografía de control. Y aquellos pacientes que no pueden operarse, muy anciano, que si le colocan la anestesia se muere, ¿ya? Entonces solamente son esos pacientes. Y las quirúrgicas son aquellas que están inestables y muy desplazadas. Ejemplo. Pero también tenemos otros criterios radiológicos que nos van a decir, oye, tu fractura se te va a desplazar, tu fractura es inestable. Tu fractura, por más que le hagas el yeso, se te va a desmontar. Tenemos esos criterios de la AO, que son esos 8, en realidad son 20, pero son esos 8. Combinación dorsal mayor al 50% de la altura del radio. Se refiere a esto. Puede ser una combinación polar o anterior cuando está acá la fractura o la combinación. Bueno, pérdida del 11-22-11, fracturas con desplazamiento articular mayor a 2 milímetros, fracturas que vienen asociadas con cúbito. Entonces, si cumple uno de esos criterios, preferible es operar. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento tenemos? Agujas Kirchner, ¿ya? Placas polares, placas dorsales o tutores externos. Este es un algoritmo, ¿ya? Cuando tenemos estos tipos de fracturas, no les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, ejemplo, agujas Kirchner son agujas percutáneas, bueno, que quedan a través de la piel. Esto después, una vez consolidada, la retiramos sin anestesia ni nada. Entonces, la maniobra Kapanji, que es esta imagen de acá, para restablecer y hacer tratamiento solamente con clavijas, siempre realizamos este tipo de maniobra. ¿Cómo se hace? Ubicamos nuestra fractura bajo pantalla de fluoroscopía, ubicamos nuestra fractura, metemos una clavija a nivel del foco de la fractura, levantamos para ganar el ángulo radial y mejoramos nuestra caída dorsal. Como ven, está hacia posterior. Entonces, ¿qué es lo que hago? Levanto y si me está dorsal, me llevo hacia volar. Para meter esa clavija, ¿hay que perforar o entra así, suavecito? Entra, porque estás en foco de fractura. Lógicamente, una vez esa, ya ahí necesitas motor para perforar y mantener esa altura. Ya la anclamos como ven acá. Aquí levanté y lo anclo en mi otra cortical. Y ahí coloco otras 2 o 3 clavijas si fuese necesario. Bueno, ejemplo. Personalmente he visto las 3 de arriba.
esta de acá he visto, esta nunca he visto. Y para hacer eso prefiero colocar una placa. ¿Listo? Entonces, independientemente de la inestabilidad, hacemos este tipo de tratamiento. Otro tratamiento para las fracturas apóxidas tiroides del radio. Un tornillo, colocamos percutáneo, una incisión de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Tutores externos, en caso de fracturas muy complicadas, muy inestables, que no se pueden armar con placas. Placas dorsales, placas polares. Bueno, dorsales que vienen apoyadas acá, polares que vienen apoyadas acá. ¿Listo? Son los diferentes tratamientos que hay para la fractura de muñeca. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Lo de las líneas lo puedo volver a explicar, por favor. ¿De las fracturas de muñeca? ¿O de las líneas de Silverstein? Es Ya, aquí está. Bien. Nuevamente. Dos proyecciones valoramos. La proyección de frente y la proyección de perfil. La de frente valoramos el ángulo de Baumann. El ángulo de Baumann que se toma la línea de la diáfisis del húmero, una línea perpendicular a 90 grados que pase por la superficie del capitelio, por aquí y acá. Y la otra línea que nos va a dar ya la angulación es aquella línea que pase por el cartílago de crecimiento, acá. Entonces tiene que medir entre 60 y 80 grados. Las líneas de Silverstein, ¿ya? Son aquellas líneas, bueno, la primera dice ahí una línea metáfisis y diafisaria que forma 45 grados. Tomamos el centro de acá, tiene que medir 45 grados. La que yo quiero que aprendan es la línea de la cortical anterior, que es la más fácil de ubicar. Tomo mi perfil, ¿ya? Y esta línea de aquí tiene que cortar el capitelio. Corta, aunque sea un poquito, pero me tiene que cortar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que mi hueso consolide de manera adecuada y no tenga este problema de la flexoextensión. Porque puede extender y el brazo se lo puede hacer así. Que hay niños, los famosos niños en brazo de gajo, ¿no es cierto? ¿Han escuchado eso? ¿No es brazo de gajo? Torcido el brazo. Eso es porque no consolidó bien su fractura. ¿Listo? Y bueno, la otra línea que es una línea continua que pasa y se une. Pero esa es la línea que yo quiero que aprendan. ¿Listo? De la cortical anterior. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pasemos al otro tema. El otro tema es más fácil todavía, más corto. Quiero que me aprendan solo una cosa, pero al final les voy a decir. Entonces vamos a hablar de las fracturas, ¿ya? Fracturas expuestas. Bueno, para saber esto necesitamos saber la definición de fractura expuesta. La fractura expuesta, que es una solución de continuidad del tejido óseo que entra en contacto con el medio externo. ¿Listo? Para nosotros es una emergencia traumatológica porque por la alta probabilidad de infección y la alta probabilidad de complicaciones. ¿Listo? El objetivo principal es restablecer la máxima funcionalidad del miembro afectado. Bueno, la clasificación de Bustillo-Anderson, que ya la vimos en la clase 1 de diapositiva 22. ¿Ya? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 es aquella fractura con una herida menor a 1 centímetro y el grado de contaminación es leve. La tipo 2 es una herida de entre 1 a 10 centímetros, ¿ya? Con el grado de contaminación moderado. Y la tipo 3 son aquellas fracturas con la herida mayor a 10 centímetros y el grado de contaminación es alto. La tipo 3 la dividimos en A, B y C. La A es una fractura que tenemos cobertura de partes blandas. La tipo 3B no hay cobertura de partes blandas y necesitamos hacer un colgajo. Y la tipo 3C ya hay compromiso vascular. ¿Ok? Ejemplos: Bustillo-Anderson 1, fractura diafisaria
de fémur, porque esto es una prótesis de rodilla. Fémur que hizo una herida puntiforme. Gustilo Anderson, 1. La misma paciente que se fracturó el húmero también, fractura de húmero expuesta grado 2. La herida es mayor a 1 centímetro, pero es menor a 10 centímetros. Y a la tipo 3, que no es la misma paciente, por si acaso, ¿ya? Entonces llegó ese tipo de paciente con esa herida, ¿ya? Mayor a 10 centímetros, entonces esta es una herida 3A, porque me cubre las partes blandas. Entonces el diagnóstico inicial tiene que ir acompañado siempre de una evaluación primaria, siempre respetando el ABCDE de la emergencia y el ATLS. Hay que ver siempre la herida, que no esté sucia, ¿ya? Valorar siempre la herida, valorar la parte neurovascular, que nos interesa tanto, y solicitar las radiografías. Esto es importante, y esto es lo que quiero que rescaten de la clase, ¿ya? El manejo antibiótico. El manejo antibiótico tiene que ser de manera empírica, ¿ya? Dentro de la primera hora. ¿Por qué dentro de la primera hora? Realizando colocación del antibiótico empírico más la vacuna antitetánica, acompañada de un lavado profuso, abundante solución fisiológica, Ovidin jabonoso, clorexidina jabonosa, lavar, refregar 2-3 litros de solución fisiológica, disminuimos la probabilidad de infección un 80%. Eso está demostrado. Con simplemente esos 3 pasos, ¿ya? Se inmoviliza y se refiere. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, los antibióticos son vía intramuscular. Endovenoso, ¿ya? Entonces, para la Bustilo Anderson 1 utilizamos cefalosporina de primera generación, ¿ya? La Bustilo Anderson 2 ya la combinamos con un aminoglucósido. Puede ser una cefalosporina de tercera generación acompañada de un aminoglucósido. Y a la tipo 3 es una cefalosporina de tercera generación, un aminoglucósido más un antianaerobio como el metronidazol. Entonces ahí, 1, esquema simple, 2, doble esquema, 3, triple esquema. El mnemotécnico que quiero cambiar. Quizás eso se hace más en la ambulancia, ¿no? Digamos que ocurre un accidente en la calle. Totalmente. Y lo que llega La ambulancia te tarda 30 minutos como máximo en llegar al centro. ¿Listo? Eso en la ambulancia lo único que te va a hacer es inmovilizar. Llega a tu emergencia, eso usted lo tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de litros? Aquí está demostrado, por ejemplo. Tipo 1, 2 a 3 litros. Tipo 2, de 6 a 9 litros. Y tipo 3, más de 9 litros. Pero toda fractura expuesta es para ingresar al quirófano. Y primordialmente, y esto grábenselo porque más adelante hay un caso clínico, primordialmente es dentro de las primeras 6 horas. ¿Ya? Entonces, tratamiento, bueno, es el siguiente. Consiste en 3 pasos. Llega la emergencia, llega el paciente, 2 gramos de cefazolina. ¿Por qué cefazolina? ¿Por qué cefalosporina? Porque llegan más rápido a las partes blancas. Está demostrado que es un antibiótico que llega más rápido a las partes blancas. Entonces, 2 gramos de cefazolina, vacuna antitetánica, lavado. Si me fracturas aquí, lavo de aquí hasta acá. Si me fracturas en el dedo, lavo toda la mano. ¿Listo? Pero siempre lavar. Profusamente. Suero a chorro y refrego mi hueso. Si el hueso está salido, refrego el hueso. ¿Ok? Para que pueda inmovilizar y el paciente pueda ingresar a quirófano. El segundo paso ya es dentro del quirófano. ¿Qué es lo que se hace en quirófano? Se hace un debridamiento, se saca todo el tejido necrótico que podamos encontrar, o tejido desvitalizado, revitalizamos los bordes y empezamos a cerrar y estabilizamos. ¿Con qué estabilizamos? Con tutores externos o con una férula de yeso. Bueno, y cubrimos con antibiótico. 5 días como mínimo de cubrimiento antibiótico. Una vez el traumatólogo se sienta seguro de dar los antibióticos suficientes, ya se hace el tratamiento definitivo, la osteosíntesis definitiva con placas o con clavos endomedulares si fuese necesario. ¿Listo? Entonces 3 pasos.
¿Por qué 5 días? Porque el libro de cirugía de Schwann dice de que a partir del 5.º día, si el paciente presenta fiebre, sospechen infección de sitio quirúrgico. ¿Listo? Entonces, antes de los 5 días, pues en cualquier otra parte descarten que no hay un proceso infeccioso. Si hubiera infección hay que volver a abrir. Totalmente. Y lavar. Entonces tu tratamiento cambia. Tu tiempo va a cambiar. Bueno, entonces ¿para qué hacemos todo eso? Justamente para evitar infecciones, evitar la pseudoartrosis, inventar la osteomielitis, que es lo que más tenemos miedo, porque la osteomielitis no tiene cura, ¿ya? O para evitar las amputaciones. Entonces, para llevar a la clase, llevar a la casa, antibiótico precoz, 2 gramos de cefazolina, tetanol, hacer un lavado en la emergencia, valorar la parte neurovascular, nunca cerrar las heridas sucias, solo realizar puntitos de aproximación, nada más. Bueno, entonces, caso clínico. Fue atendido aquí en la caja petrolera, llegó un paciente de 24 años, bueno, con un cuadro clínico, primero que llegó referido del hospital de Guaracachi, un cuadro clínico ya de 6 horas de evolución, por una herida caída de 3 metros de altura más o menos, mientras realizaba trabajo en su domicilio, una herida contusa cortante a nivel del talón. Y a la emergencia así, ¿ya? Entonces, vemos que toda esta herida, si vemos esto es el calcáneo, ¿ya? Vamos acá a la radiografía. Lavamos, 2 gramos de cefazolina, tetanol, y a entrar a quirófano. Entramos a quirófano más o menos a las cumpliendo 8 horas de evolución. Ya que salieron sus laboratorios, nos vemos el espacio en quirófano, 8 horas. La radiografía post reducción, post inmovilización que siempre tomamos nosotros, vemos que todavía sigue evolucionando. Entonces se entró al quirófano, el segundo paso, ¿no es cierto? Estabilización de la fractura y debridación. Entonces, como ven, son los puntos de aproximación. Ya, fractura tipo 3, ¿no es cierto? Cobertura de partes blandas. Ven aquí estos clavos, es para sujetar ese huesito que estaba salido del calcáneo, se lo volvió a unir y se colocó 2 clavos tipo Steinman. Lo internamos con triple esquema, ceftriaxona, amikacina, metronidazol. Radiografía postquirúrgico, ya, aquí se ven esos clavos. La curación al segundo día postquirúrgico. Vemos que ahí todavía va bien, bonito, pero ya encontramos esa parte pálida. Esa parte pálida ya nos alarma a nosotros e inmediatamente indicamos vasodilatadores periféricos. ¿Cuáles son? Sadoxol y trentano. Vasodilatadores periféricos, bueno, se lo cubrió por 10 días, vimos que todavía iba ahí, entonces indicamos de que ya el resto de la herida no se iba a afectar, le dimos de alta. Murió el paciente de esa manera. Ya todo necrótico, necrosado, ¿ok? Aquí se ven los clavos. Se ingresó a quirófano, lavado, y vimos el calcáneo, esa parte del calcáneo que ya estaba necrosado. Bueno, múltiples lavados del paciente, ingreso a quirófano frecuente, ya de convertirse en una 3C se convirtió en una 3B, no hay cobertura de partes blandas. Se tuvo que hacer un colgajo con el músculo tibial posterior, pasarlo por aquí por detrás para cubrir la parte del hueso, acá, y se colocó un sistema PAC, que es de aspirado continuo al vacío. ¿Para qué? Para que forme ese tejido de granulación. Un tejido ya no infeccioso, bueno, se ingresó a quirófano para retirar todo eso, ¿listo? Retirar los tutores, y esa es la radiografía postquirúrgica. ¿Ustedes creen de que si este paciente hubiera sido manejado con el antibiótico dentro de la primera hora, se hubiera ingresado a quirófano dentro de las 6 horas, cree que la evolución hubiera sido favorable? Hubiera sido mejor, ¿no es cierto? Por lo menos ese huesito no se hubiera necrosado. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Me quedó sin calcáneo.
no hay punto de apoyo. Entonces constantemente, ya esto se dice una osteomielitis. Entonces ese paciente con 24 años tiene dos opciones. Uno que es la amputación, o sea, una órtesis, o dos es inmovilizarle toda la articulación del tobillo y que la placa caiga hasta acá. Pero constantemente va a estar con dolor. Entonces, por favor, llega el paciente, lave. Cefazolina 2 gramos, vacuna antitetánica, inmovilizar y despachar al doctor Cuellar para que lo opere. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Esos son los dos temas. ¿Ya? Vamos con la lista. Ya conozco dos grupos, me olvidé. Grupo 3, sábado. Vamos con Carolina Gil. Rodrigo Siles ya vino, Asiel ya vino, Alejandra Barrera, Tamara Vargas, ahí está. Bien, vamos con Luis David Patricio. Presente. Félix Estrada. Presente. Antesana Pablo. Presente. Siempre primero. Nicole Galvis. Nicole. Que vino Josué Miguel Herrera.